Welcome to my channel. Llegué al almuerzo del domingo cojeando, con la pierna derecha envuelta en vendas y el dolor atravesándome cada vez que intentaba dar un paso. Apenas podía quedarme de pie, por eso me apoyé en la pared del comedor. Los invitados se quedaron comentando con mirada avergonzada, desviando los ojos como si yo fuera algo incómodo que era mejor ignorar. Nadie preguntó qué me había pasado. Nadie se levantó para ayudarme a sentarme. Solo escuché el ruido de los cubiertos contra los platos y las conversaciones falsas que intentaban llenar el silencio pesado que mi presencia había traído a esa mesa. Mi nuera, Francisca, estaba sentada en la cabecera de la mesa, en el lugar que yo solía ocupar durante más de 40 años. Llevaba un vestido color vino que le quedaba perfecto, el cabello recogido con elegancia, y esa sonrisa fría que ya conocía demasiado bien. Cuando nuestras miradas se cruzaron, ella no apartó los ojos. Al contrario, me sostuvo la mirada con una frialdad que me heló la sangre, y entonces, sin bajar la voz, dijo algo que hizo que todos los presentes dejaran de masticar al mismo tiempo. Mi marido le dio lo que ella merecía. Las palabras cayeron sobre la mesa como piedras. Yo sentí que las rodillas me temblaban, pero no por miedo, por rabia, por impotencia. Por el peso insoportable de saber que la mujer que había dicho eso era la misma que yo recibí en mi casa con los brazos abiertos hace 8 años. Gregorio estaba sentado a su lado, con los codos apoyados en la mesa y una sonrisa de orgullo en los labios. No me miró con culpa. No me miró con arrepentimiento. Me miró como si yo fuera un problema que finalmente había resuelto. Entonces se rió. Una risa corta, seca, llena de satisfacción. Esa egoísta pensó que todavía era dueña de todo aquí y dijo en voz alta, para que todos escucharan. Pero yo le mostré a ella quién es el que manda en esta casa. Yo solo bajé la cabeza. No porque aceptara lo que estaba diciendo, sino porque sabía que en exactamente 20 minutos, todo iba a cambiar. Y quería verles la cara cuando eso pasara. Pero antes de continuar, necesito pedirte algo. Si esta historia te está tocando el corazón, si algo de lo que estoy contando resuena contigo o con alguien que conoces, por favor, déjame un comentario diciéndome qué estás sintiendo en este momento. Y si puedes, suscríbete a este canal y activa la campanita, porque historias como esta necesitan ser contadas. Necesitan ser escuchadas. Y tal vez, solo tal vez, puedan ayudar a alguien que está pasando por lo mismo que yo pasé. Ahora sí, déjame contarte cómo llegué hasta aquí. La mesa estaba llena de comida. Pollo asado con papas, ensalada fresca, tortillas calientes, frijoles refritos, agua de Jamaica en una jarra de cristal que yo misma compré hace 30 años. Todo preparado por mí la noche anterior, antes de que todo se viniera abajo. Antes de que mi propio hijo me quebrara la pierna. Sí, leíste bien. Mi propio hijo. Pero nadie en esa mesa lo sabía. O al menos, nadie quería admitirlo. Todos habían aceptado la versión que Gregorio y Francisca habían inventado, que yo me había caído de las escaleras, que había sido un accidente, que era mi culpa por ser descuidada a mi edad. 68 años. Esa es mi edad. Y según ellos, eso me convertía en alguien inútil. Alguien que ya no servía para nada más que estorbar. Me quedé de pie junto a la pared, observando a todos comer. Mi hermana Rosaura estaba sentada al otro lado de la mesa, con la vista clavada en su plato. No me había saludado cuando llegué. Mi primo Venancio estaba junto a ella, masticando en silencio, evitando mirarme. Y al fondo, cerca de la ventana, estaba Margarida, la madre de Francisca, con esa expresión de suficiencia que ya me resultaba insoportable. Todos estaban ahí. Todos comiendo en mi casa. Usando mis platos. Sentados en mis sillas. Y ninguno tuvo el valor de preguntarme si estaba bien. Francisca tomó un sorbo de su copa de vino y dejó el cristal sobre la mesa con un golpe seco. Luego me miró de arriba abajo, como si estuviera evaluando si valía la pena dirigirme la palabra. ¿No vas a sentarte, Anastasia?, preguntó con voz suave, pero con veneno en cada sílaba. ¿O es que prefieres quedarte ahí parada, haciéndote la víctima delante de todos? Yo apreté los labios. No iba a caer en su juego. No iba a darle el gusto de verme explotar. No puedo sentarme, dije con voz baja pero firme. Me duele demasiado la pierna. Gregorio soltó una carcajada. Claro que te duele. Te caíste por las escaleras, mamá.
Ya se te olvidó. Su tono era burlón, cruel, como si estuviera disfrutando cada segundo de mi sufrimiento. Yo lo miré directo a los ojos. Este hombre que estaba frente a mí ya no era mi hijo. No sé en qué momento lo perdí. No sé en qué momento dejó de ser el niño que yo cargaba en brazos y se convirtió en esto. No me caí, dije, y mi voz salió más fuerte de lo que esperaba. Tú me empujaste. El silencio que siguió fue ensordecedor. Rosaura dejó caer el tenedor. Venancio tosió incómodo. Margarida abrió los ojos con sorpresa fingida, como si no supiera exactamente lo que había pasado. Pero Gregorio no se inmutó. Al contrario. Se reclinó en su silla, cruzó los brazos sobre el pecho, y sonrió. Estás delirando, mamá. La edad te está afectando la cabeza. Francisca lo respaldó de inmediato, con esa voz calmada y venenosa que ya conocía tan bien. Es normal, Gregorio. Las personas mayores a veces confunden las cosas. Inventan historias. Es parte del deterioro. Yo sentí que la sangre me hervía. Pero no iba a gritar. No iba a suplicar. No iba a rogarles que me creyeran. Porque sabía algo que ellos no sabían. Sabía que en menos de 20 minutos, alguien iba a tocar esa puerta. Y cuando eso pasara, todas sus mentiras iban a caer como castillo de naipes. Así que solo sonreí. Una sonrisa pequeña, tranquila, cansada. Está bien, dije. Pueden seguir comiendo. Disfruten el almuerzo. Porque este va a ser el último domingo que pasen en esta casa. Francisca frunció el ceño. Gregorio dejó de sonreír. ¿Qué dijiste?, preguntó él, con un tono de advertencia. Yo no respondí. Solo me aparté de la pared, cojeé hasta la silla más cercana, y me senté con cuidado, aguantando el dolor que me atravesaba la pierna como fuego. Y esperé. Esperé mientras ellos seguían comiendo. Esperé mientras Francisca le susurraba algo a Gregorio. Esperé mientras Rosaura me miraba de reojo, con esa mezcla de lástima y cobardía que me dolía más que cualquier golpe. Esperé porque sabía que la justicia no siempre llega gritando. A veces llega en silencio. Y a veces, toca a la puerta. El aire en ese comedor estaba tan pesado que casi se podía cortar con un cuchillo. Nadie hablaba. Solo se escuchaba el tintineo de los cubiertos contra la porcelana y el sonido de la gente masticando con incomodidad. Yo seguía sentada en esa silla, con la pierna palpitando de dolor, sintiendo como cada latido de mi corazón se traducía en una punzada que me recorría desde el tobillo hasta la cadera. Miré alrededor de la mesa y me di cuenta de algo que me rompió el corazón más que cualquier golpe. Nadie iba a defenderme. Ni mi hermana. Ni mi primo. Ni siquiera la gente que decía quererme. Todos estaban ahí, comiendo en silencio, aceptando la mentira que Gregorio y Francisca habían construido. Era como si yo ya no existiera. Como si después de 68 años de vida, de trabajo, de sacrificio, de levantarme cada mañana para construir algo para los míos, yo me hubiera vuelto invisible. Un mueble viejo. Algo que ya no servía. Algo de lo que era mejor no hablar. La casa olía a comida casera. Ese aroma que siempre me había reconfortado, que me recordaba las tardes en la cocina preparando todo con mis propias manos. Pero ahora ese olor me revolvía el estómago. Porque sabía que todo lo que estaban comiendo, yo lo había hecho. Yo había pelado las papas. Yo había sazonado el pollo. Yo había puesto la mesa la noche anterior, antes de que todo se viniera abajo. Y ahora ellos estaban ahí, devorando mi comida, sentados en mis sillas, bajo mi techo, actuando como si yo fuera la intrusa. Francisca cortó un pedazo de pollo con movimientos elegantes, casi teatrales. Luego se llevó el tenedor a la boca y masticó lentamente, sin apartar los ojos de mí. Era como si estuviera disfrutando cada segundo de mi humillación. Como si esto fuera un espectáculo que ella había estado esperando durante mucho tiempo. ¿Sabes qué es lo más triste, Anastasia?, dijo de repente, limpiándose la comisura de los labios con una servilleta de tela. Que tú misma te buscaste esto. Yo no respondí. Solo la miré, esperando a que siguiera. Durante años fuiste la dueña de todo. La que mandaba. La que decidía. La que controlaba cada peso que entraba y salía de esta casa. Y nunca, ni una sola vez, pensaste en compartir. En soltar el control.
en dejar que tu propio hijo tomara las riendas de lo que algún día iba a ser suyo. Gregorio asintió con la cabeza, como si su esposa estuviera diciendo la verdad absoluta. Ella tiene razón, mamá, dijo él, con un tono que intentaba sonar razonable pero que solo sonaba cruel. Tú siempre fuiste egoísta. Siempre quisiste ser la reina de este lugar. Pero las reinas envejecen. Y llega un momento en que tienen que dejar el trono. Yo sentí como las lágrimas se me acumulaban en los ojos, pero no las dejé caer. No iba a darles esa satisfacción. No iba a llorar delante de ellos. Yo levanté esta casa con mis propias manos, dije, y mi voz temblaba pero no se quebraba. Trabajé 18 horas al día durante años para que tú tuvieras un techo. Para que tuvieras comida. Para que pudieras estudiar. Todo lo que ves aquí lo construí yo. Sin ayuda de nadie. Francisca puso los ojos en blanco. Ay, por favor. Otra vez con el discurso de la mártir. ¿Sabes cuántas veces hemos escuchado esa historia? Todos sabemos que trabajaste. Felicidades. Eso es lo que se supone que hacen las madres. No es ninguna hazaña. Sus palabras me golpearon como un puño en el estómago. Pero lo peor no fue lo que dijo. Fue la forma en que lo dijo. Con tanto desprecio. Con tanta frialdad. Como si todo lo que yo había hecho no valiera nada. Rosaura seguía con la vista clavada en su plato. Venancio bebía agua como si quisiera desaparecer. Margarida, la madre de Francisca, sonreía levemente, como si estuviera disfrutando del espectáculo. Esta casa vale más de $200,000, dijo Gregorio de repente, cambiando de tema. Y todo está a tu nombre, mamá. Todo. La casa, los muebles, las cuentas bancarias. Todo. Yo lo miré sin parpadear. Es mi casa, dije simplemente. Era tu casa, corrigió Francisca, recalcando cada palabra. Porque a tu edad, Anastasia, tú ya no puedes manejar esto sola. Mirarte. No puedes ni caminar bien. ¿Qué vas a hacer si te pasa algo? ¿Qué vas a hacer si te caes otra vez? La amenaza estaba ahí, escondida entre las palabras. No era una pregunta. Era una advertencia. Gregorio se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. Por eso es que necesitamos que pongas todo a mi nombre, mamá. Por tu propio bien. Para que cuando algo te pase, todo esté en orden. Para que no haya problemas legales. Para que yo pueda cuidar de ti como se debe. Yo solté una risa seca, amarga. ¿Cuidar de mí? ¿Cómo lo hiciste anoche cuando me quebraste la pierna? El silencio volvió a caer sobre la mesa como una losa de cemento. Gregorio apretó la mandíbula. Francisca dejó el tenedor sobre el plato con un golpe seco. Ya basta, Anastasia, dijo ella, y por primera vez su voz sonó realmente molesta. Deja de inventar cosas. Tú te caíste. Fue un accidente. Y si sigues con esas acusaciones ridículas, vamos a tener que considerar que realmente estás perdiendo la cabeza. Yo la miré fijamente. No me caí, repetí. Y tú lo sabes. Porque tú estabas ahí. Tú viste cuando él me empujó. Tú viste cuando yo le rogué que me llevara al hospital. Y tú fuiste la que dijo que no. Que me dejara encerrada en mi cuarto hasta que se me pasara el escándalo. Francisca se puso de pie tan rápido que su silla casi se cae hacia atrás. Eres una mentirosa, gritó, y su voz resonó en toda la casa. Eres una vieja manipuladora que está tratando de arruinar a su propio hijo porque no soportas que ya no seas el centro de atención. Yo no me moví. No grité. No respondí. Solo la miré. Y en ese momento, vi algo en sus ojos que confirmó todo lo que yo ya sabía. Ella sabía que yo estaba diciendo la verdad. Y eso la aterraba. Gregorio se levantó también, poniéndose al lado de su esposa. Mamá, dijo con voz controlada, pero con rabia contenida. Vas a firmar los papeles. Hoy. Ahora. Y vas a dejar de hacer este ridículo. Yo negué con la cabeza lentamente. No voy a firmar nada. Su rostro se transformó. La máscara de hijo preocupado desapareció por completo. Y lo que quedó fue algo frío. Algo peligroso. Entonces vas a arrepentirte, dijo en voz baja, pero lo suficientemente alta para que todos escucharan. Yo miré el reloj en la pared. Faltaban 15 minutos.
No, dije con calma. El que va a arrepentirse eres tú. Francisca soltó una risa histérica. ¿Tú? ¿Tú nos vas a hacer arrepentir? ¿Tú que no puedes ni ponerte de pie sin ayuda? ¿Tú que no tienes a nadie de tu lado? Míralos. Anastasia. Mira a tu hermana. Mira a tu primo. Nadie te cree. Nadie te va a ayudar. Estás sola. Yo volví a mirar el reloj. 14 minutos. No estoy sola, dije suavemente. Solo estoy esperando. Gregorio frunció el ceño. ¿Esperando qué? Yo sonreí por segunda vez esa tarde. Una sonrisa pequeña, cansada, pero llena de algo que ellos no podían entender todavía. A que toquen la puerta. Francisca y Gregorio se miraron entre ellos, confundidos. Luego él soltó una carcajada forzada. «Estás loca», dijo. «Completamente loca». Yo no respondí. Solo seguí sentada ahí, con la pierna quebrada, con el corazón roto, pero con la certeza absoluta de que en pocos minutos, todo iba a cambiar. Porque yo no había pasado 40 años trabajando, luchando, construyendo, para dejar que dos personas sin escrúpulos me quitaran todo. Y aunque ellos no lo supieran todavía, yo había hecho una llamada la noche anterior. Una llamada a alguien que me debía la vida. Alguien con poder. Alguien que nunca olvidó lo que yo hice por él. Y ese alguien estaba a punto de llegar. Los minutos pasaban con una lentitud insoportable. Cada segundo se sentía como una eternidad. Yo seguía sentada en esa silla, con la pierna palpitando, observando cómo Francisca y Gregorio intentaban recuperar el control de la situación. Pero algo había cambiado en el ambiente. Mis palabras habían plantado una semilla de duda en todos los presentes. Francisca volvió a sentarse, pero ya no tenía esa elegancia de antes. Sus movimientos eran más bruscos, más nerviosos. Gregorio se quedó de pie junto a ella, con los brazos cruzados, mirándome como si estuviera tratando de descifrar qué era lo que yo sabía. ¿A quién llamaste?, preguntó él de repente, con un tono que intentaba sonar casual pero que delataba su preocupación. Yo no respondí. Solo tomé un sorbo del vaso de agua que tenía frente a mí, sintiendo como el líquido frío me bajaba por la garganta. Cada movimiento me dolía, pero no iba a demostrarlo. No más. Te hice una pregunta, mamá, insistió Gregorio, y esta vez su voz sonó más dura. ¿A quién llamaste? Yo dejé el vaso sobre la mesa con cuidado y lo miré directo a los ojos. A alguien que me debe un favor. Francisca soltó una risa nerviosa. ¿Un favor? Por favor. Anastasia, ¿quién te va a deber un favor a ti? Tú no tienes amigos. No tienes contactos. Pasas todo el día encerrada en esta casa como una ermitaña. Yo sonreí levemente. Yo no siempre estuve encerrada en esta casa. Hubo un tiempo en que trabajaba, en que conocía gente, en que ayudaba a la gente. Rosaura levantó la vista por primera vez en toda la comida. Algo en mi tono la había alertado. Ella sabía que yo no hablaba por hablar. Ella conocía esa parte de mi pasado que muchos habían olvidado. Anastasia, dijo mi hermana con voz temblorosa, ¿qué hiciste? Yo la miré con ternura. Rosaura no era mala persona. Solo era débil. Toda su vida había sido débil. Siempre dejándose llevar por la corriente, siempre evitando los conflictos, siempre eligiendo el camino más fácil. Hice lo que tenía que hacer, respondí simplemente. Me protegí. Gregorio se acercó a la mesa y apoyó las manos sobre la superficie con tanta fuerza que los platos temblaron. Si llamaste a la policía, te vas a arrepentir, dijo entre dientes. Porque te voy a hacer quedar como una vieja loca que inventa historias. Y todos aquí van a confirmar que te caíste. ¿Verdad? Miró a su alrededor, buscando el apoyo de los demás. Venancio asintió rápidamente, con la cobardía pintada en el rostro. Margarida sonrió y también asintió, siempre del lado de su hija. Rosaura bajó la vista otra vez, incapaz de sostenerme la mirada. No llamé a la policía, dije con calma. Llamé a alguien mejor. Francisca se puso de pie nuevamente, esta vez con más agresividad. Basta de juegos. Dinos de una vez a quién llamaste. Yo miré el reloj otra vez. 10 minutos. Lo van a saber muy pronto. El ambiente se volvió aún más tenso.
Gregorios caminaba de un lado a otro del comedor, pasándose la mano por el cabello, visiblemente nervioso. Francisca se mordía el labio inferior, tratando de mantener la compostura, pero fallando miserablemente. «Esto es ridículo», murmuró ella. «Completamente ridículo». Pero yo podía ver el miedo en sus ojos. Podía ver cómo su mente trabajaba a toda velocidad, tratando de anticipar qué era lo que yo había hecho. ¿Qué carta tenía guardada bajo la manga? Venancio se aclaró la garganta, rompiendo el silencio. «Tal vez deberíamos irnos», dijo con voz temblorosa. «Esto parece un asunto familiar que deberían resolver entre ustedes». «Nadie se va», dijo Gregorio con firmeza. «Todos se quedan hasta que esto se aclare». Margarida, la madre de Francisca, se sirvió más vino como si nada estuviera pasando. Esa mujer siempre había sido igual. Fría. Calculadora. Yo nunca entendí cómo una persona podía criar a una hija con tan poca empatía, pero viéndola a ella, todo tenía sentido. «Gregorio tiene razón», dijo Margarida con voz pausada. «Si Anastasia dice que alguien va a venir, esperemos a ver quién es. Seguramente es alguna amiguita del mercado que viene a darle palmaditas en la espalda y decirle lo mucho que la comprende». Varias personas en la mesa soltaron risitas nerviosas. Pero yo no me inmuté. Porque sabía algo que ellos no sabían. Sabía exactamente quién iba a tocar esa puerta. Y sabía exactamente lo que iba a pasar cuando eso sucediera. «Francisca», dije de repente, y mi voz cortó el aire como un cuchillo. «¿Tú sabes cuánto vale esta casa?» Ella frunció el ceño, sorprendida por la pregunta. «Ya lo dijimos. Más de $200,000. Yo asentí lentamente. «¿Y sabes cuánto dinero tengo en el banco?» Gregorio se acercó otra vez, con los ojos brillando de codicia. «No lo sabemos con exactitud, mamá. Por eso necesitamos que nos des acceso a tus cuentas, para poder administrar todo correctamente». Yo solté una risa seca. «Administrar. Qué palabra tan bonita para decir robar». Francisca golpeó la mesa con la mano abierta. «No somos ladrones. Somos tu familia. Tenemos derecho a saber qué tienes». Yo la miré con una mezcla de lástima y desprecio. «No. No tienen ningún derecho. Porque nada de lo que hay aquí les pertenece. Ni la casa. Ni el dinero. Ni un solo plato de esta mesa». Gregorio se quedó paralizado. «¿Qué estás diciendo?» Yo respiré hondo, preparándome para lo que venía. «Estoy diciendo que durante los últimos 8 años, desde que tú te casaste con ella, yo vi cómo cambiaste. Vi cómo dejaste de ser mi hijo y te convertiste en un extraño. Vi cómo ella te llenó la cabeza de ideas sobre mi dinero, sobre mi casa, sobre lo que tú merecías heredar. Y yo no soy tonta, Gregorio. Yo sabía que algún día llegaría este momento. El momento en que ustedes dos intentarían quitarme todo». Francisca abrió la boca para hablar, pero yo levanté la mano. «No he terminado», dije con firmeza. «Hace 5 años, yo hice algo que ustedes nunca supieron. Algo que los abogados me recomendaron hacer cuando fui a consultar sobre cómo proteger mi patrimonio». El silencio era absoluto. Hasta los que habían estado evitando mirarme ahora me observaban con atención. «Yo doné esta casa». Las palabras cayeron como una bomba en medio del comedor. Gregorio palideció. Francisca se quedó con la boca abierta. Rosaura dejó escapar un grito ahogado. «¿Qué?», susurró Gregorio, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. «Doné esta casa a una fundación que ayuda a mujeres mayores víctimas de abuso familiar», continué, sintiendo como cada palabra me devolvía un poco de mi poder. «Firmé todos los papeles. Todo está en orden. Legal. Irrevocable». Francisca se puso de pie tan rápido que su silla cayó al suelo con un estruendo. «Estás mintiendo. Eso es imposible». Yo negué con la cabeza. «No es imposible. Es real. Y si no me crees, puedes revisar los registros públicos. La casa ya no es mía. Solo tengo derecho a vivir aquí hasta el día que yo muera. Después de eso, pasa automáticamente a la fundación». Gregorio se agarró del borde de la mesa como si necesitara sostenerse para no caer. «No, no puedes haber hecho eso. Esa casa es mía. Es mi herencia».
Yo lo miré con una tristeza profunda. Tú no tienes ninguna herencia, Gregorio. Porque un hijo que es capaz de quebrarle la pierna a su propia madre no merece heredar nada. El reloj marcó los 5 minutos. Yo podía sentir cómo mi corazón latía con fuerza, anticipando lo que estaba por venir. Francisca caminaba de un lado a otro, jalándose el cabello, respirando con dificultad. Esto no puede estar pasando. Esto no puede estar pasando. Gregorio se dejó caer en su silla, con la mirada perdida, como si su mundo entero se hubiera derrumbado en cuestión de segundos. Y entonces, exactamente cuando el reloj marcó las 3 de la tarde, sonó el timbre. Un timbre largo, firme, autoritario. Todos en la mesa se quedaron paralizados. Yo sonreí. Llegó. El sonido del timbre resonó por segunda vez, más insistente que la primera. Nadie se movió. Todos se quedaron mirándome como si yo fuera un fantasma que acababa de pronunciar una maldición. El aire en ese comedor se había vuelto tan denso que casi no se podía respirar. Gregorio fue el primero en reaccionar. Se puso de pie lentamente, con las manos temblando, y caminó hacia la puerta con pasos vacilantes. Francisca lo siguió de cerca, susurrándole algo al oído que no alcancé a escuchar. Pero por la expresión de su rostro, supe que estaba tratando de darle instrucciones. De controlarlo, como siempre había hecho. Yo me quedé sentada en mi lugar, con la pierna palpitando de dolor, pero con el corazón lleno de algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. Esperanza de que finalmente, después de tanto silencio, después de tanta humillación, alguien iba a escucharme. Alguien iba a creerme. Rosaura me miró con los ojos llenos de lágrimas. Anastasia susurró: ¿Qué has hecho? Yo no respondí. Solo esperé. Gregorio llegó a la puerta y miró por la mirilla. Lo vi palidecer aún más. Vi cómo su mano temblaba cuando puso los dedos sobre la cerradura. Vi cómo tragaba saliva, como si estuviera preparándose para enfrentar algo que lo aterraba. Francisca le dio un codazo. Abre de una vez, le ordenó entre dientes. Él giró la cerradura y abrió la puerta lentamente. Y entonces lo vi. Doctor Esteban Fuentes. 60 años, cabello plateado perfectamente peinado hacia atrás, traje gris oscuro impecable, corbata de seda color vino, y esos ojos penetrantes que yo recordaba perfectamente. Detrás de él venían 2 hombres más jóvenes, también vestidos formalmente, con portafolios en las manos y expresiones serias. El doctor Fuentes no sonrió. No saludó. Simplemente entró a la casa como si tuviera todo el derecho del mundo de estar ahí. Y en cierto modo, así era. Buenas tardes, dijo con voz grave y autoritaria. Anastasia Saucedo. Gregorio intentó bloquearle el paso. ¿Quién es usted? ¿Qué quiere? El doctor Fuentes lo miró de arriba abajo con una expresión que dejaba claro que Gregorio no era más que un obstáculo menor. Me llamo Esteban Fuentes. Soy médico traumatólogo y director del Hospital General del Norte. Y estoy aquí porque la señora Anastasia Saucedo me llamó anoche reportando una agresión física por parte de un familiar. El silencio que siguió fue absoluto. Francisca se puso blanca como papel. Gregorio abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Los demás invitados en la mesa se quedaron paralizados, con los tenedores a medio camino entre el plato y la boca. El doctor Fuentes no esperó permiso para avanzar. Simplemente caminó hacia el comedor, seguido por sus 2 acompañantes, hasta que me vio sentada en esa silla, con la pierna vendada, con el rostro marcado por el dolor y el cansancio. Y entonces su expresión cambió completamente. Se suavizó. Se llenó de algo que parecía respeto, gratitud y una profunda preocupación. Anastasia, dijo, y su voz ahora era completamente diferente. Cálida. Humana. ¿Qué te hicieron? Yo sentí como las lágrimas que había estado conteniendo durante todo el almuerzo finalmente empezaban a brotar. Pero no eran lágrimas de debilidad. Eran lágrimas de alivio. Porque finalmente, después de 20 horas de silencio y dolor, alguien me había hecho la pregunta correcta. Mi hijo me quebró la pierna, dije con voz temblorosa pero firme. Y su esposa me encerró en mi cuarto para que no pudiera pedir ayuda. Gregorio explotó. Eso es mentira. Ella se cayó por las escaleras. Fue un accidente. El doctor Fuentes ni siquiera lo miró. Mantuvo sus ojos fijos en mí.
¿Tienes dolor en este momento? Yo asentí. Mucho. Él se volvió hacia uno de sus acompañantes. Doctor Claudio, por favor examine a la señora Saucedo. Necesito un reporte completo de sus lesiones. El hombre más joven de los tres se acercó a mí con un maletín médico y se arrodilló junto a mi silla. Tenía un rostro amable, ojos cafés llenos de profesionalismo, y manos delicadas cuando comenzó a revisar mi pierna con cuidado. Francisca intentó intervenir. Esperen un momento. Ustedes no pueden entrar aquí y empezar a hacer exámenes sin nuestro consentimiento. Esta es nuestra casa. El doctor Fuentes finalmente la miró. Y la forma en que la miró hizo que ella diera un paso hacia atrás. Esta es la casa de Anastasia Saucedo, dijo con voz fría como el hielo. Y ella tiene todo el derecho de recibir atención médica. Especialmente cuando hay sospecha de violencia doméstica. Gregorio se acercó con los puños apretados. ¿Violencia doméstica? ¿De qué está hablando? Mi madre está inventando todo esto porque está enojada conmigo. Ella es una manipuladora. El doctor Fuentes lo miró con una expresión que podría congelar el infierno. Señor, le sugiero que se siente y se calle. Porque cada palabra que sale de su boca en este momento puede y será usada en su contra si esto llega a instancias legales. El otro hombre que acompañaba al doctor, un señor de unos 40 años con lentes y expresión seria, sacó una grabadora de su portafolio. Mi nombre es Valentín Castillo, soy abogado especializado en casos de abuso familiar y represento a la señora Anastasia Saucedo desde hace 5 años. Esta conversación está siendo grabada para fines legales. Francisca se dejó caer en una silla, con el rostro completamente descompuesto. Gregorio miraba de un lado a otro como un animal acorralado. Rosaura se puso de pie temblorosa. Yo creo que debería irme. El abogado levantó una mano. Nadie se va. Todos los presentes son testigos potenciales y necesito que permanezcan aquí hasta que terminemos de documentar la situación. Venancio se hundió en su silla, sudando copiosamente. Margarida, la madre de Francisca, había perdido completamente esa expresión de suficiencia. Ahora solo se veía asustada. El doctor Claudio terminó su examen preliminar y se puso de pie. Doctor Fuentes, la paciente presenta fractura de tibia y peroné con desplazamiento moderado. Tiene inflamación severa, hematomas en diferentes etapas de evolución, y signos claros de que no recibió atención médica oportuna. Por el patrón de la lesión, esto no es consistente con una caída accidental. Gregorio soltó una risa histérica. ¿No es consistente? ¿Y cómo sabe eso? Ella se cayó por las escaleras. Yo la vi caer. El doctor Fuentes se volvió hacia él. Si usted la vio caer, ¿por qué no la llevó inmediatamente al hospital? ¿Por qué no llamó una ambulancia? ¿Por qué la dejó toda la noche encerrada en su habitación con una fractura sin tratar? Gregorio abrió la boca, pero no pudo responder. Las palabras se le habían quedado atoradas en la garganta. El doctor Fuentes continuó, con cada palabra cayendo como un martillo. Una fractura como esta causa un dolor insoportable. Es imposible que una persona pueda simplemente dormir con este tipo de lesión. El hecho de que la señora Saucedo haya pasado toda la noche sin atención médica constituye negligencia grave. Y si lo que ella dice es cierto, si usted fue quien causó esta lesión, entonces estamos hablando de agresión con lesiones graves. Francisca intentó intervenir, con voz desesperada. Doctor, usted no entiende. Anastasia está confundida. Ella tiene 68 años. A veces las personas mayores no recuerdan bien las cosas. Se inventan historias. El abogado la interrumpió. Señora, la señora Saucedo no tiene ningún diagnóstico de demencia ni deterioro cognitivo. De hecho, hace 3 meses se realizó una evaluación neurológica completa precisamente para prevenir este tipo de acusaciones. Los resultados muestran que tiene todas sus facultades mentales intactas. Yo miré a Francisca directamente a los ojos. Yo sé exactamente lo que pasó anoche. Recuerdo cada palabra, cada golpe, cada insulto. Ella desvió la mirada, incapaz de sostenerme la vista. El doctor Fuentes se acercó a mí y se sentó en la silla que estaba a mi lado. Me tomó la mano con cuidado, con ese mismo cuidado que yo había tenido con él hace 30 años,
cuando lo atendí después de que llegara al hospital donde yo trabajaba como enfermera. Cuando lo cuidé durante semanas después de un accidente que casi le cuesta la vida. Cuando me quedé horas extra para asegurarme de que estuviera bien. Él nunca lo olvidó. Y cuando yo lo llamé anoche, usando un teléfono viejo que encontré escondido en un cajón, él respondió de inmediato. Sin preguntas. Sin dudas. Anastasia, dijo suavemente. Necesito que me cuentes exactamente qué pasó. Desde el principio. Con todos los detalles. Yo respiré hondo, sintiendo como el dolor en mi pierna palpitaba con cada latido de mi corazón. Y entonces comencé a hablar. Todo empezó ayer por la tarde, comencé, con la voz temblando pero firme. Yo estaba en la cocina preparando la comida para el almuerzo de hoy. Gregorio llegó del trabajo temprano, alrededor de las 5 de la tarde. Venía con Francisca. Los dos entraron a la casa sin saludarme, sin preguntarme cómo estaba. Solo se sentaron en la sala y empezaron a hablar entre ellos en voz baja. El doctor Fuentes apretó suavemente mi mano, dándome fuerzas para continuar. El abogado tenía la grabadora sobre la mesa, captando cada palabra. Todos los demás estaban en silencio absoluto. Yo seguí cocinando, continué, pero podía sentir que algo no estaba bien. Había una tensión en el aire. Después de unos minutos, Gregorio me llamó. Me dijo que necesitaban hablar conmigo de algo importante. Yo me sequé las manos y fui a la sala. Miré a Gregorio. Él tenía la vista clavada en el suelo, las manos temblando. Cuando llegué a la sala, Francisca tenía unos papeles en las manos. Me los extendió sin decir nada. Yo los tomé y empecé a leerlos. Eran documentos de transferencia de propiedad. Querían que yo firmara la casa a nombre de Gregorio. Rosaura sollozó quedamente. El doctor Claudio tomaba notas en una tablet. Yo les dije que no, que esta casa era mi única seguridad, que si yo firmaba esos papeles, me quedaría sin nada. Francisca se rió. Me dijo que yo era una egoísta, que una buena madre debería estar feliz de dejarle todo a su hijo, que yo ya estaba vieja y que no necesitaba nada. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, pero no me detuve. Gregorio me dijo que si yo no firmaba, me iban a hacer la vida imposible, que ya estaban cansados de cuidarme, que yo era una carga, que lo mejor sería que yo firmara todo y luego me fuera a vivir a un asilo. Francisca saltó de su silla. Eso no es verdad. Nosotros nunca dijimos eso. El abogado la señaló con el dedo. Siéntese y guarde silencio, o la voy a tener que pedir que se retire. La señora Saucedo tiene derecho a dar su testimonio sin interrupciones. Francisca se volvió a sentar, pero sus ojos me lanzaban dagas. Yo les dije que no iba a firmar, seguí, y que si querían que me fuera de mi propia casa, tendrían que sacarme a la fuerza. Gregorio se puso de pie. Nunca lo había visto así. Tenía la cara roja, las venas del cuello marcadas. Se acercó a mí y me gritó que yo no tenía derecho a negarle nada, que él había sacrificado años de su vida cuidándome. Solté una risa amarga. Cuidándome. Gregorio no me ha cuidado ni un solo día en los últimos 5 años. Yo soy la que cocina. Yo soy la que limpia. Yo soy la que paga las cuentas de luz, de agua, de gas. Yo soy la que mantiene esta casa funcionando con mi pensión de $800 al mes. Una pensión que me gané después de trabajar 40 años como enfermera. El doctor Fuentes asintió. Él sabía mejor que nadie cuánto había trabajado yo. Él había visto mis turnos de 16 horas. Él había visto mi dedicación. Cuando le dije eso a Gregorio, continué. Él perdió completamente el control. Me dijo que yo era una desagradecida, que él había dejado de lado su vida para quedarse viviendo conmigo. Yo le respondí que nadie le había pedido que se quedara, que él podía irse cuando quisiera, pero que no se iba a llevar mi casa. Cerré los ojos, reviviendo el momento más doloroso. Francisca se puso de pie y se acercó a él. Le susurró algo al oído. Yo no alcancé a escuchar qué fue, pero vi la expresión de Gregorio cambiar. Vi cómo sus ojos se llenaban de algo frío, algo que me dio miedo. Mi voz se quebró. Yo di un paso hacia atrás. Les dije que me dejaran en paz, que ya hablaríamos al día siguiente cuando todos estuviéramos más calmados.
Me di la vuelta para irme a mi cuarto. Y entonces tuve que detenerme. El recuerdo era demasiado doloroso. El doctor Fuentes esperó pacientemente. No me presionó. Solo me sostuvo la mano. Entonces él me empujó, dije finalmente. Me empujó con tanta fuerza que yo perdí el equilibrio. Caí hacia atrás. Intenté agarrarme de algo, pero no pude. Escuché el crujido antes de sentir el dolor. Mi pierna se dobló de una forma que no era natural. Y el dolor. Dios mío, el dolor fue como si me estuvieran quemando viva. Rosaura estaba llorando abiertamente ahora. Venancio tenía la cabeza entre las manos. Margarida miraba a su hija con una expresión de horror. Yo grité, continué. Grité pidiendo ayuda. Grité que me llevaran al hospital. Pero Francisca le dijo a Gregorio que no. Que si me llevaban al hospital, yo iba a decir que él me había empujado. Que iban a tener problemas. Que era mejor esperar. Gregorio negaba con la cabeza, con lágrimas rodando por su rostro. No, 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 murmuraba. Yo no quería. Yo no quise. Pero lo hiciste, dije con voz dura. Tú me empujaste. Y luego me arrastraste hasta mi cuarto. Me tiraste en la cama como si yo fuera un bulto de ropa. Y cuando yo te rogué, cuando te supliqué que me llevaras al hospital, tú me dijiste que me callara. Que me lo había buscado. Que si hubiera firmado los papeles, nada de esto habría pasado. El abogado escribía furiosamente en su libreta. Francisca cerró la puerta con llave, continué. Me quitó mi teléfono celular. Me dejó ahí, sola, con la pierna quebrada, sin agua, sin medicamentos, sin nada. Escuché cómo se iban. Escuché cómo cerraban la puerta de su habitación. Y yo me quedé ahí, en la oscuridad, con un dolor que no puedo describir con palabras. El doctor Claudio se acercó y me ofreció un pañuelo. Yo lo acepté con gratitud. Pasaron las horas, dije, secándome las lágrimas. Yo intenté gritar, pero nadie vino. Intenté levantarme, pero el dolor era demasiado. No podía ni moverme. Solo podía quedarme ahí, mirando el techo, preguntándome si así era como iba a morir. Sola. Abandonada. En mi propia casa. Francisca tenía la cara escondida entre las manos. Sus hombros temblaban. Alrededor de las 3 de la mañana, continué. El dolor era tan intenso que yo ya no podía ni pensar. Sentía que me iba a desmayar. Pero entonces recordé algo. Recordé que hace años, cuando todavía usaba teléfono de línea, yo tenía un aparato viejo guardado en el cajón de mi mesa de noche. Nunca lo había tirado. Nunca lo había desconectado. El doctor Fuentes sonrió levemente. Él sabía lo que venía. Con todo el dolor del mundo, me arrastré hasta la mesa de noche. Abrí el cajón. Y ahí estaba. Ese teléfono viejo de color beige que yo había tenido durante 20 años. Levanté el auricular con manos temblorosas y marqué el único número que sabía de memoria además del de emergencias. El número de la oficina del doctor Esteban Fuentes. Miré al doctor con gratitud infinita. Él contestó al tercer timbrazo, dije. Yo apenas podía hablar del dolor, pero le expliqué lo que había pasado. Le dije que mi hijo me había quebrado la pierna, que estaba encerrada, que necesitaba ayuda. Y él me dijo algo que nunca voy a olvidar. El doctor Fuentes habló por primera vez desde que empecé mi relato. Le dije que aguantara, que no estaba sola, que yo iba a venir por ella en cuanto amaneciera, y que los responsables iban a pagar por lo que habían hecho. Yo asentí. Él me explicó que era mejor esperar hasta hoy, que si llegaba en medio de la noche, Gregorio y Francisca podrían inventar cualquier historia, pero que si esperábamos hasta el almuerzo familiar, cuando hubiera testigos, sería más difícil para ellos mentir. Me dijo que soportara el dolor unas horas más, que todo iba a estar bien. Miré a Gregorio con una mezcla de tristeza y decepción. Así que esperé. Toda la noche. Toda la mañana. Cuando Francisca finalmente abrió la puerta, alrededor de las 11, me dijo que me pusiera presentable porque venían invitados a comer. Como si nada hubiera pasado. Como si mi pierna no estuviera quebrada. Como si yo no hubiera pasado la peor noche de mi vida. Francisca levantó la vista, con el maquillaje corrido por las lágrimas.
Yo le ofrecí llevarla al hospital, dijo con voz débil. Le dije que podíamos decir que se había caído. Me ofreciste llevarme al hospital si yo prometía decir que había sido un accidente, la corregí. Si yo prometía no decir la verdad. Y cuando yo te dije que no iba a mentir, tú me dijiste que entonces me aguantara. Que era mi culpa. Que yo me lo había buscado por ser tan terca. El abogado cerró su libreta. Creo que tenemos suficiente para proceder. El doctor Fuentes se puso de pie y miró a Gregorio con una expresión que daba miedo. Joven, lo que usted hizo no solo es moralmente reprobable. Es un delito grave. Agresión con lesiones. Privación ilegal de la libertad. Negligencia que pudo haber resultado en la muerte de su madre. Gregorio se dejó caer de rodillas. Yo no quería, yo no pensé. Por favor, mamá, perdóname. Pero yo ya no tenía más lágrimas. Ya no tenía más perdón. Tuviste toda la noche para venir a ver cómo estaba, dije con voz fría. Toda la noche para llevarme al hospital. Toda la noche para demostrar que todavía eras mi hijo. Y no lo hiciste. El doctor Fuentes se volvió hacia el doctor Claudio con expresión seria. Necesito que la señora Saucedo sea trasladada inmediatamente al hospital. Esta fractura debió haber sido atendida hace más de 20 horas. Cada minuto que pasa aumenta el riesgo de complicaciones permanentes. El doctor Claudio asintió y sacó su teléfono celular. Voy a llamar a la ambulancia ahora mismo. Francisca se puso de pie de un salto, con los ojos muy abiertos. ¿Ambulancia? No. Esperen. Nosotros podemos llevarla. No es necesario hacer todo este escándalo. El abogado Valentín la miró con frialdad. Señora, en casos de sospecha de violencia doméstica, el protocolo requiere que la víctima sea transportada por servicios de emergencia. Esto asegura que haya documentación oficial del incidente y que las lesiones sean registradas apropiadamente. Gregorio seguía de rodillas en el suelo, con las manos cubriéndose el rostro. Sus sollozos eran audibles en todo el comedor. Pero yo ya no sentía nada por él. Ese hombre llorando en el piso ya no era mi hijo. No sé en qué momento lo perdí, pero lo había perdido. Rosaura se acercó a mí con pasos temblorosos. Anastasia, yo no sabía. Si hubiera sabido que... Yo levanté la mano, deteniéndola. Tú no sabías porque no quisiste saber, Rosaura. Estuviste aquí durante todo el almuerzo. Me viste llegar cojeando, con la pierna vendada, apenas pudiendo caminar. Y no dijiste nada. No preguntaste nada. Solo bajaste la cabeza y seguiste comiendo. Ella retrocedió como si la hubiera abofeteado. Yo tenía miedo, susurró. Y yo tenía la pierna quebrada, respondí. ¿Quién crees que necesitaba más apoyo? Venancio también intentó acercarse, pero el doctor Fuentes lo detuvo con una mirada. Todos los presentes van a tener que dar declaraciones, dijo el abogado. Van a necesitar explicar por qué ninguno intervino cuando claramente la señora Saucedo estaba en situación de peligro. Margarida, la madre de Francisca, finalmente habló. Su voz sonaba más pequeña de lo que yo la había escuchado nunca. Yo pensé que era una discusión familiar normal. Yo no sabía que había violencia de por medio. El doctor Fuentes la miró con escepticismo. Una discusión familiar normal incluye que una mujer de 68 años llegue con una fractura y sea públicamente humillada en su propia casa. Margarida no respondió. Solo desvió la mirada. El sonido de la ambulancia comenzó a escucharse a lo lejos. Cada vez más cerca. Cada vez más fuerte. Era el sonido de la justicia acercándose. El sonido de mi liberación. Francisca caminó hacia mí con las manos extendidas, con el rostro destrozado por el llanto. Anastasia, por favor. Yo sé que cometimos un error. Un error terrible. Pero somos familia. Podemos arreglar esto entre nosotros. No tiene que llegar a más. Yo la miré directamente a los ojos. Tú me encerraste en mi cuarto. Me dejaste sufrir toda la noche. Me dijiste que me lo merecía. Y ahora quieres que lo arregle, entre nosotros, porque tienes miedo de las consecuencias. Ella negó con la cabeza desesperadamente. Yo estaba enojada. No pensé bien. Pero nunca quise que te pasara algo malo de verdad.
Entonces debiste haberme llevado al hospital, dije con voz dura. Debiste haberme dado agua. Debiste haberme dado aunque sea una pastilla para el dolor. Pero no hiciste nada de eso. Me dejaste ahí como si yo no fuera nada. Como si mi vida no valiera nada. Los paramédicos entraron a la casa con una camilla. Eran dos jóvenes, un hombre y una mujer, ambos con uniformes verdes y expresiones profesionales. El doctor Fuentes les explicó rápidamente la situación mientras el doctor Claudio les mostraba sus notas médicas. Fractura de tibia y peroné, sin atención desde hace aproximadamente 22 horas, dijo el doctor Claudio. La paciente presenta dolor severo, inflamación importante, y ha estado sin medicación para el dolor durante todo este tiempo. La paramédico mujer se acercó a mí con expresión compasiva. Señora, vamos a trasladarla al hospital ahora mismo. Le voy a poner un analgésico por vía intravenosa para controlar el dolor durante el traslado. Yo asentí, sintiendo como las lágrimas volvían a mis ojos. Pero esta vez no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de alivio. Finalmente, después de tantas horas de sufrimiento, alguien se estaba ocupando de mí. Alguien me estaba cuidando. Mientras los paramédicos preparaban la camilla y me colocaban una vía intravenosa, Gregorio se arrastró por el suelo hasta quedar frente a mí. Mamá, por favor, no hagas esto. Soy tu hijo. Tu único hijo. No puedes destruir mi vida así. Yo lo miré con una tristeza tan profunda que me dolía el pecho. Yo no estoy destruyendo tu vida, Gregorio. Tú lo hiciste solito cuando decidiste que tu madre valía menos que una casa. Cuando decidiste que era aceptable empujarme. Cuando decidiste que podías dejarme sufrir toda la noche sin ninguna consecuencia. Él intentó tomar mi mano, pero yo la retiré. Yo te amé más que a nada en este mundo, continué. Te di todo lo que tenía. Trabajé hasta que me dolían los huesos para que tú pudieras tener una vida mejor que la mía. Y tú pagaste ese amor quebrándome la pierna y dejándome encerrada como un animal. La paramédico terminó de colocar la vía y comenzó a administrar el medicamento. Casi de inmediato sentí como el dolor empezaba a disminuir. No desaparecía completamente, pero se volvía más soportable. Vamos a moverla a la camilla ahora, dijo el paramédico hombre. Puede doler un poco, pero vamos a tener mucho cuidado. Entre los dos, con ayuda del doctor Claudio, me levantaron de la silla y me colocaron sobre la camilla. Yo apreté los dientes, aguantando las punzadas de dolor que atravesaban mi pierna con cada movimiento. Cuando finalmente estuve acostada, con la pierna inmovilizada y una manta sobre mi cuerpo, miré alrededor del comedor una última vez. Miré a cada una de las personas que habían estado sentadas en esa mesa. Las personas que me habían visto sufrir y no habían hecho nada. Quiero que todos recuerden este momento, dije con voz clara y fuerte. Quiero que recuerden que cuando tuvieron la oportunidad de hacer lo correcto, de defender a alguien indefenso, de hablar contra la injusticia, ustedes eligieron el silencio. Eligieron la cobardía. Y van a tener que vivir con eso el resto de sus vidas. Rosaura sollozaba incontrolablemente. Venancio tenía la cabeza entre las manos. Margarida miraba el suelo, incapaz de sostener mi mirada. Los paramédicos comenzaron a empujar la camilla hacia la puerta. El doctor Fuentes caminaba a mi lado, con una mano sobre mi hombro. Todo va a estar bien, Anastasia, me dijo suavemente. Te voy a operar yo mismo. Vamos a arreglar tu pierna. Y vamos a asegurarnos de que tengas la mejor recuperación posible. Yo asentí, sintiendo como el medicamento empezaba a hacer efecto más profundamente. El dolor se estaba convirtiendo en algo lejano, como si le estuviera pasando a otra persona. Cuando llegamos a la puerta, escuché la voz de Francisca una última vez. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a vivir? Yo me volví hacia ella, reuniendo las últimas fuerzas que me quedaban. Ese ya no es mi problema, dije. Tienen exactamente una semana para sacar todas sus cosas de esta casa. Después de eso, los representantes de la fundación van a venir a tomar posesión. Sus ojos se abrieron con horror. Pero dijiste que tenías derecho a vivir aquí hasta que murieras. Yo sonreí, y fue una sonrisa triste pero también liberadora. Y así es. Pero yo ya no quiero vivir aquí. No quiero estar bajo el mismo techo donde mi propio hijo me quebró la pierna. Así que voy a renunciar voluntariamente a mi derecho.
y esta casa va a pasar a la fundación inmediatamente. Los paramédicos me subieron a la ambulancia con cuidado. El doctor Fuentes subió conmigo, sentándose en el pequeño banco lateral mientras la paramédico revisaba mis signos vitales. A través de las puertas traseras abiertas de la ambulancia, podía ver mi casa. Esa casa que había sido mi refugio durante más de 40 años. Esa casa que había visto crecer a mi hijo. Esa casa que ahora solo me traía dolor. Gregorio salió corriendo detrás de la ambulancia, con el rostro descompuesto. Mamá, mamá, espera. No puedes hacer esto. Es mi casa. Es mi herencia. El abogado Valentín lo detuvo, colocándose físicamente entre él y la ambulancia. Señor Saucedo, le recomiendo que se tranquilice. Ya hay suficientes cargos en su contra. No empeore su situación con conducta agresiva. Pero Gregorio no escuchaba. Intentó pasar al abogado, empujándolo. Esa casa es mía. Mi madre no puede quitármela. Dos policías que habían llegado junto con la ambulancia se acercaron rápidamente. Uno de ellos, un hombre fornido de unos 35 años, tomó a Gregorio del brazo. Señor, necesito que se calme ahora mismo. Gregorio intentó zafarse, pero el policía lo sujetó con más fuerza. Suéltenme. Esa es mi madre. Tengo derecho a hablar con ella. El doctor Fuentes se asomó por las puertas de la ambulancia. Oficiales, este hombre es el presunto agresor. La señora Saucedo ha manifestado que no desea tener contacto con él en este momento. El segundo policía, una mujer joven con expresión seria, sacó su libreta. Señor Gregorio Saucedo, necesitamos que venga con nosotros a la estación para dar su declaración sobre los hechos ocurridos en las últimas 24 horas. Francisca salió corriendo de la casa. No, ustedes no pueden llevárselo. Él no hizo nada malo. Fue un accidente. La policía mujer la miró con escepticismo. Señora, una fractura de tibia y peroné no es consistente con una simple caída. Especialmente cuando la víctima estuvo sin atención médica durante más de 20 horas. Hay razones suficientes para abrir una investigación. Francisca se aferró al brazo de Gregorio, llorando histéricamente. Por favor. Tenemos 2 hijos pequeños. No pueden hacer esto. Yo me incorporé ligeramente en la camilla, ignorando el dolor. Ustedes no tienen hijos, dije con voz clara. Esa es otra de sus mentiras. Ustedes nunca tuvieron hijos porque Francisca no quiso. Porque decía que los niños eran un estorbo que iba a arruinar su figura. Francisca me miró con odio puro. Cállate. Tú no sabes nada. Yo sé todo, respondí. Yo vivía en esa casa. Yo escuchaba sus conversaciones. Yo sé que ustedes solo se quedaron viviendo conmigo porque no tenían dinero para irse. Que cada peso que ganaban se lo gastaban en ropa cara, en restaurantes, en viajes. Y mientras tanto, yo era la que pagaba la luz, el agua, el gas, la comida. El policía que sujetaba a Gregorio lo giró hacia el carro patrulla. Vamos, señor. Puede llamar a un abogado desde la estación. Gregorio se resistió, plantando los pies en el suelo. Mamá, por favor. Di la verdad. Diles que fue un accidente. No puedes dejarme ir a la cárcel. Yo lo miré una última vez. Y en ese momento, vi algo en sus ojos que me rompió el corazón de una forma que ni siquiera el dolor físico había logrado. Vi que no estaba arrepentido de lo que me había hecho. Solo estaba asustado de las consecuencias. Solo le importaba él mismo. Yo ya dije la verdad, respondí. Ahora vas a tener que enfrentarla. Los paramédicos cerraron las puertas de la ambulancia. Lo último que vi antes de que se cerraran completamente fue el rostro de Gregorio, distorsionado por la desesperación, gritando mi nombre una y otra vez. La ambulancia comenzó a moverse. El doctor Fuentes me tomó la mano. Hiciste lo correcto, Anastasia. Yo asentí, aunque las lágrimas rodaban por mis mejillas. ¿Por qué duele tanto hacer lo correcto? Él suspiró. Porque el amor de madre no se apaga de un día para otro. Aunque él te haya roto la pierna, aunque te haya dejado sufrir, una parte de ti todavía recuerda al niño que era. Al niño que abrazabas. Al niño que te decía que te amaba. Yo cerré los ojos.
Ese niño ya no existe. Lo sé, dijo él suavemente. Pero el dolor de perderlo es real de todas formas. El viaje al hospital fue silencioso. Yo miraba por la pequeña ventana de la ambulancia, viendo pasar las calles que conocía tan bien. Las calles por las que había caminado miles de veces yendo al trabajo, volviendo del mercado, llevando a Gregorio a la escuela cuando era pequeño. ¿En qué momento todo se había torcido? ¿En qué momento mi hijo había dejado de verme como su madre y había empezado a verme como un obstáculo? ¿Había sido cuando conoció a Francisca? ¿O había empezado antes, cuando yo me negué a darle dinero para sus caprichos? ¿Cuando le dije que tenía que trabajar y ganarse las cosas por sí mismo? Tal vez yo había cometido errores. Tal vez había sido demasiado estricta. O tal vez no lo suficiente. Tal vez debía haber visto las señales antes. Las pequeñas faltas de respeto que se fueron convirtiendo en algo más grande. Los comentarios hirientes que yo ignoraba porque no quería crear conflictos. Pero nada de eso justificaba lo que él me había hecho. Nada. Llegamos al hospital y me bajaron rápidamente. Me llevaron directamente a emergencias, donde un equipo completo de médicos y enfermeras me estaba esperando. El doctor Fuentes había llamado con anticipación y había preparado todo. Una enfermera joven se acercó a mí con una sonrisa amable. Señora Saucedo, soy la enfermera Clotilde. Vamos a cuidar muy bien de usted. Yo le devolví la sonrisa débilmente. Había algo reconfortante en estar en un hospital, rodeada de profesionales médicos. Estas personas entendían el dolor. Estas personas no juzgaban. Solo sanaban. Me hicieron radiografías, análisis de sangre, revisiones completas. Cada examen confirmaba lo que el doctor Claudio había dicho. La fractura era grave y consistente con un trauma violento, no con una caída accidental. El ángulo de la fractura indica que fue causada por presión lateral súbita, explicó el radiólogo mientras me mostraba las imágenes. Como si alguien la hubiera empujado con fuerza y usted hubiera caído de lado, con todo su peso sobre esa pierna. El doctor Fuentes estudió las radiografías con expresión seria. Vamos a necesitar cirugía. Hay que colocar placas y tornillos para estabilizar los huesos. Anastasia, esto va a requerir anestesia general. ¿Hay algo que necesite decirme antes de la operación? Yo negué con la cabeza. Solo quiero que termine el dolor. Él asintió. Lo voy a terminar. Te lo prometo. Me prepararon para la cirugía. Me cambiaron la ropa por una bata de hospital. Me afeitaron la pierna. Me colocaron más vías intravenosas. Todo el proceso se sentía como un sueño distante, borroso por los medicamentos. Antes de que me llevaran al quirófano, entró el abogado Valentín. Traía un folder lleno de documentos. Anastasia, necesito que firmes algunos papeles. Son órdenes de restricción temporales contra Gregorio y Francisca. También es la renuncia formal a tu derecho vitalicio sobre la casa, transfiriendo la propiedad completa a la fundación. Yo firmé cada papel sin dudar. Cada firma era un paso más hacia mi libertad. Cada papel era una puerta que cerraba para siempre. ¿Y ahora qué va a pasar?, pregunté. Gregorio va a ser acusado formalmente de agresión con lesiones graves, explicó el abogado. Francisca va a ser acusada como cómplice, por privación ilegal de la libertad y por negación de asistencia médica. Ambos van a tener que presentarse ante un juez. Dependiendo de cómo evolucione el caso, podrían enfrentar entre 2 y 5 años de prisión. Yo asentí lentamente. ¿Y la casa? La fundación va a tomar posesión en 7 días. Ellos tienen orden judicial para desalojar a cualquier persona que esté viviendo ahí. Gregorio y Francisca van a tener que encontrar otro lugar donde vivir. Por primera vez en muchas horas, sentí algo parecido a la paz. No era felicidad. No era alivio completo. Pero era la sensación de que finalmente, después de tanto tiempo siendo invisible, alguien me estaba viendo. Alguien me estaba escuchando. Alguien me creía. Me llevaron al quirófano en una camilla. Las luces del techo pasaban sobre mí como estrellas borrosas. El doctor Fuentes caminaba a mi lado, todavía con su traje gris, pero ahora llevaba puesta la bata quirúrgica sobre la ropa. Me apretó la mano una última vez antes de que el anestesiólogo se acercara. Cuando despiertes, todo va a estar mejor, me dijo con voz suave. Te lo prometo.
Yo asentí y cerré los ojos. Sentí el pinchazo de la anestesia entrando por la vía, y luego todo se volvió oscuro. No sé cuánto tiempo pasó. Solo sé que cuando abrí los ojos otra vez, estaba en una habitación diferente. Más tranquila. Más silenciosa. La luz que entraba por la ventana era diferente. Más suave. Ya no era tarde. Era de noche. Mi pierna estaba envuelta en vendajes limpios, inmovilizada con una férula. Ya no sentía ese dolor punzante e insoportable. Ahora era un dolor sordo, manejable, casi como un recuerdo lejano de lo que había sido. Una enfermera entró a la habitación al ver que estaba despierta. «Señora Saucedo, ¿cómo se siente?» «Mejor», susurré, con la garganta seca. Ella me acercó un vaso con agua y me ayudó a beber. El líquido frío bajó por mi garganta como un regalo del cielo. «La cirugía fue exitosa», me explicó. El doctor Fuentes colocó 2 placas y 8 tornillos. Su pierna va a sanar bien, pero va a necesitar reposo y fisioterapia. Yo asentí, todavía sintiéndome aturdida por la anestesia. ¿Cuánto tiempo tengo que quedarme aquí? Al menos una semana. Queremos asegurarnos de que no haya infecciones y de que esté lo suficientemente estable antes de darle el alta. La enfermera revisó mis signos vitales y ajustó la dosis del medicamento para el dolor. Luego me dijo que el doctor Fuentes vendría a verme más tarde, cuando terminara con sus otras cirugías programadas. Me quedé sola en esa habitación, mirando el techo blanco, procesando todo lo que había pasado en las últimas 24 horas. Hace apenas un día, yo estaba en mi cocina preparando comida para un almuerzo familiar. Y ahora estaba en una cama de hospital, con la pierna operada, habiendo denunciado a mi propio hijo. ¿Era esto lo que había imaginado cuando lo tuve en mis brazos por primera vez hace 43 años? Cuando lo amamanté, cuando le cambié los pañales, cuando me desvelé cuidándolo cada vez que tenía fiebre. ¿Había imaginado que algún día ese bebé crecería y me quebraría la pierna? Nadie te prepara para esto. Nadie te dice que a veces los hijos a los que amas con toda el alma pueden convertirse en extraños. En personas que te lastiman. En personas de las que tienes que protegerte. Alrededor de las 9 de la noche, el doctor Fuentes entró a mi habitación. Ya se había cambiado y llevaba ropa casual. Se veía cansado pero satisfecho. ¿Cómo está mi paciente favorita? Yo sonreí débilmente. Viva. Gracias a ti. Él se sentó en la silla junto a mi cama. La cirugía salió perfecta. Anastasia. En 6 meses vas a estar caminando normal. Tal vez con un bastón al principio, pero vas a recuperarte completamente. ¿Y después qué?, pregunté. ¿A dónde voy cuando salga de aquí? Él me miró con esa expresión cálida que yo recordaba de hace tantos años. Yo ya pensé en eso. Tengo un departamento pequeño que uso como oficina cerca del hospital. Está vacío ahora mismo. Puedes quedarte ahí el tiempo que necesites. Hasta que decidas qué quieres hacer con tu vida. Yo sentí como las lágrimas volvían a mis ojos. ¿Por qué haces esto por mí? Ya pagaste tu deuda hace mucho tiempo. Él negó con la cabeza. Anastasia, cuando yo llegué a ese hospital hace 30 años, después del accidente, los médicos me dieron pocas probabilidades de sobrevivir. Tenía quemaduras en el 50% del cuerpo. Infecciones. Dolor constante. Y todos los días, durante 6 meses, tú estabas ahí, cambiando mis vendajes, dándome medicamentos. Pero más que eso, hablándome, recordándome que valía la pena seguir viviendo, que tenía un futuro. Él tomó mi mano. Tú me salvaste la vida. No solo físicamente, emocionalmente. Tú me diste razones para seguir cuando yo solo quería rendirme. Así que no, yo nunca voy a terminar de pagarte. Esta deuda es para siempre. Yo apreté su mano, incapaz de hablar por el nudo que tenía en la garganta. Además, continuó con una sonrisa, el abogado Valentín ya está preparando todo. La fundación a la que donaste tu casa tiene un programa de apoyo para las mujeres que ayudan. Te van a dar una pensión adicional de $500 al mes. No es mucho, pero sumado a tu pensión de enfermera, son $1,300 mensuales. Suficiente para vivir dignamente. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. La fundación me va a dar dinero.
Es parte del programa, explicó. Cuando alguien dona una propiedad a la fundación, si esa persona necesita apoyo después, la fundación lo proporciona. Es un círculo de ayuda. Tú ayudaste donando tu casa. Ahora ellos te ayudan a ti. Por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido a la esperanza. Tal vez mi vida no se había terminado. Tal vez esto no era un final. Tal vez era un nuevo comienzo. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en años. A pesar del dolor. A pesar de estar en un hospital. A pesar de todo lo que había pasado. Porque por primera vez en mucho tiempo, me sentía segura. Los días siguientes pasaron en una rutina de revisiones médicas, fisioterapia, visitas del abogado con más papeles para firmar. El doctor Fuentes venía a verme 2 veces al día, siempre asegurándose de que estuviera bien, siempre con una palabra amable o una sonrisa. El tercer día de mi hospitalización, el abogado Valentín llegó con noticias. Anastasia, Gregorio fue formalmente acusado. El juez le impuso una fianza de $20,000. Él no tiene ese dinero, así que sigue detenido. Yo sentí una punzada en el pecho. A pesar de todo, seguía siendo mi hijo. Y Francisca. Ella logró pagar su fianza. $5,000. Al parecer su madre vendió algunas joyas. Pero tiene orden de restricción. No puede acercarse a ti a menos de 100 metros. Yo asentí. ¿Y la casa? Gregorio y Francisca tienen hasta el domingo para sacar sus cosas. Después de eso, la fundación toma posesión completa. Ya hay una familia de mujeres mayores en lista de espera para mudarse ahí. 3 señoras que habían estado viviendo en situación de calle. Algo se removió en mi pecho al escuchar eso. Mi casa, la casa que yo había construido con tanto sacrificio, iba a servir para ayudar a otras mujeres. Mujeres que, como yo, habían sido olvidadas por sus familias. Mujeres que merecían dignidad y un techo seguro. Me alegro, dije, y lo decía en serio. El abogado sonrió. Hay algo más. Los exámenes médicos, las radiografías, el reporte del doctor Claudio, todo confirma tu versión de los hechos. No hay forma de que Gregorio pueda alegar que fue un accidente. El fiscal está considerando aumentar los cargos a agresión agravada con premeditación. Yo cerré los ojos. Esto era real. Esto estaba pasando de verdad. Mi hijo iba a ir a juicio. Posiblemente a prisión. ¿Tú crees que soy mala persona? Pregunté de repente. El abogado me miró sorprendido. ¿Por qué preguntas eso? Porque estoy enviando a mi propio hijo a la cárcel. Él se sentó en la silla junto a mi cama y me miró con seriedad. Anastasia, tú no estás enviando a nadie a ningún lado. Él se envió solo cuando decidió empujarte. Cuando decidió dejarte sufrir toda la noche. Cuando decidió que su codicia era más importante que tu bienestar. Tú solo estás diciendo la verdad. Y la verdad no te hace mala persona. Te hace valiente. Yo dejé que sus palabras se asentaran en mi corazón. Valiente. Nadie me había llamado valiente en toda mi vida. ¿Sabes qué es lo más triste? Dije después de un momento. Que si él hubiera venido a mí esa noche, después de empujarme, si hubiera llorado, si me hubiera pedido perdón de verdad, si me hubiera llevado al hospital, tal vez yo lo habría perdonado. Tal vez habríamos encontrado una forma de arreglar las cosas. El abogado asintió. Pero él no hizo eso. Él eligió el camino fácil. Eligió protegerse a sí mismo en lugar de protegerte a ti. Y ahora tiene que enfrentar las consecuencias de esa elección. Pasaron 2 semanas más. 2 semanas de recuperación, de fisioterapia, de aprender a caminar otra vez con ayuda de muletas. 2 semanas de visitas del doctor Fuentes, del abogado Valentín, de la enfermera Clotilde que se había vuelto casi una amiga. 2 semanas sin ver a Gregorio. Sin ver a Francisca. Sin ver a ninguno de los que se llamaban mi familia. El día que me dieron de alta, el doctor Fuentes vino personalmente a recogerme. Me llevó al departamento que me había prometido. Era pequeño, sí, pero limpio, luminoso, con una ventana grande que daba a un parque. Tenía una cama, una mesa, una cocineta, un baño. Todo lo que yo necesitaba. Bienvenida a tu nuevo hogar, dijo con una sonrisa. Yo miré alrededor, sintiendo algo que no había sentido en años. Paz. Simplicidad.
Libertad. Gracias, susurré. Por todo. Él me ayudó a sentarme en el sofá, acomodó mis muletas al lado, y me preparó una taza de té. Nos quedamos ahí sentados, en silencio cómodo, tomándote como dos viejos amigos que se reencuentran después de mucho tiempo. El juicio es en 3 meses, dijo finalmente. Vas a tener que testificar. Yo asentí. Lo sé. Estoy lista. Gregorio intentó comunicarse contigo varias veces desde la cárcel. El abogado me pidió que te preguntara si quieres hablar con él. Yo miré por la ventana, viendo cómo los niños jugaban en el parque. Niños inocentes que todavía creían que sus padres eran héroes. Niños que no sabían que a veces los héroes se convierten en villanos. No, dije finalmente. No tengo nada que decirle. El doctor Fuentes asintió, respetando mi decisión. Los meses siguientes fueron de adaptación. Aprendí a vivir sola. Aprendí a caminar sin muletas, primero con bastón, luego sin nada. Mi pierna sanaba bien, tal como el doctor Fuentes había prometido. Dejaba una ligera cojera, un pequeño recordatorio de lo que había pasado, pero ya no dolía. La fundación me visitaba cada mes. Me traían mi cheque de $500 y me preguntaban cómo estaba. Me contaron que las 3 señoras que vivían ahora en mi antigua casa estaban felices. Que habían convertido el comedor en un espacio comunitario. Que cocinaban juntas. Que se cuidaban entre ellas. Yo sonreía cada vez que me lo contaban. Mi casa había encontrado su verdadero propósito. El día del juicio llegó más rápido de lo que esperaba. Me vestí con mi mejor ropa, un vestido sencillo color café que había comprado en una tienda de segunda mano. El doctor Fuentes me acompañó a la corte. El abogado Valentín me esperaba en la entrada. Cuando entré a la sala, vi a Gregorio por primera vez en 3 meses. Estaba sentado junto a su abogado defensor, con un traje que se veía demasiado grande para él. Había adelgazado. Tenía ojeras. Se veía más viejo de sus 43 años. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo. Él abrió la boca como si fuera a decir algo, pero yo aparté la vista. No tenía nada que decirle. No tenía nada que escuchar. El juicio duró 2 días. Yo di mi testimonio con voz clara y firme. Conté todo exactamente como había pasado. Los abogados de Gregorio intentaron hacerme dudar, intentaron confundirme, intentaron hacerme parecer una anciana confundida. Pero yo no me dejé. Yo sabía la verdad. El doctor Fuentes testificó. El doctor Claudio testificó. Los paramédicos testificaron. Las radiografías fueron presentadas como evidencia. Los reportes médicos fueron leídos en voz alta. Francisca también fue llamada a testificar. Ella intentó culpar a Gregorio de todo. Dijo que ella había querido llevarme al hospital, pero que él no la dejó. Dijo que ella tuvo miedo. Pero cuando le preguntaron por qué no llamó a la policía, por qué no pidió ayuda a nadie, ella no supo qué responder. El jurado deliberó durante 4 horas. Cuando volvieron a la sala, el silencio era absoluto. ¿Han llegado a un veredicto?, preguntó el juez. Sí, su señoría. ¿Cómo encuentran al acusado, Gregorio Saucedo, en el cargo de agresión con lesiones graves? Culpable. Escuché un sollozo ahogado detrás de mí. Era Rosaura, que había venido a apoyarme. Demasiado tarde, pero había venido. El juez le dio 3 años de prisión a Gregorio. Francisca recibió 1 año por complicidad y negligencia. Ambos también tendrían que pagar una indemnización de $50,000, que yo sabía que nunca recibiría. Pero no me importaba el dinero. Me importaba la justicia. Cuando sacaron a Gregorio esposado de la sala, él me miró una última vez. Esta vez no había súplica en sus ojos. Solo había vacío. Y yo sentí lo mismo. Vacío. Porque el hijo que yo había amado hacía mucho tiempo que había muerto. Este era solo un extraño que llevaba su nombre. Salí de la corte con la cabeza en alto. El sol brillaba afuera. Era un día hermoso de primavera. El doctor Fuentes me esperaba en los escalones. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Yo pensé en la pregunta. ¿Cómo me sentía? No sentía felicidad. No sentía venganza satisfecha. No sentía alivio completo. Sentía paz. Sentía que finalmente había recuperado mi dignidad.
Sentía que mi voz había sido escuchada. Sentía que después de 68 años de poner a otros primero, finalmente me había puesto a mí misma primero. Me siento libre, dije finalmente. Él sonrió y me ofreció su brazo. Te llevo a casa. Yo tomé su brazo y empezamos a caminar. Y por primera vez en mucho tiempo, cuando dije sí, llévame a casa, no sentí tristeza. Porque finalmente tenía un hogar de verdad. Un lugar donde era respetada. Un lugar donde era valorada. Esa noche, en mi pequeño departamento, me preparé una taza de té. Usé mi mano derecha, la que había estado lastimada durante la caída. Ya no me dolía. Ya había sanado completamente. Sostuve la taza con cuidado, sintiendo el calor del líquido caliente atravesando la porcelana. Me senté junto a la ventana, mirando el parque iluminado por las farolas. Y pensé en todo lo que había perdido. Mi casa. Mi hijo. Mi familia. Pero también pensé en todo lo que había ganado. Mi dignidad. Mi voz. Mi libertad. ¿Valió la pena? A veces todavía me lo pregunto. En las noches cuando no puedo dormir. En los momentos cuando veo a una madre con su hijo y siento esa punzada en el pecho. Pero entonces recuerdo esa noche en que estuve sola, con la pierna quebrada, rogando por ayuda que nunca llegó. Y sé que hice lo correcto. Porque el amor no es permitir que te destruyan. El amor no es quedarte callada mientras te lastiman. El amor propio también es importante. El amor propio también cuenta. Y si hay algo que aprendí de todo esto es que nunca es tarde para defenderte. Nunca es tarde para decir ya basta. Nunca es tarde para recuperar tu vida. Tengo 68 años. Muchos dirían que ya estoy vieja. Que ya se me pasó el tiempo. Pero yo siento que apenas estoy empezando. Porque por primera vez en mi vida, estoy viviendo para mí. No para mis hijos. No para mi familia. Para mí. Y eso, después de todo, es lo único que importa. Tomé un sorbo de mi té, sintiendo como el líquido caliente me reconfortaba desde adentro. Y sonreí. Una sonrisa pequeña, tranquila, pero real. Porque finalmente, después de tanto tiempo, estaba en paz. Y ahora te pregunto a ti, que has escuchado mi historia hasta el final, ¿hasta dónde llega el amor de madre? ¿Hasta dónde debemos permitir que nos lastimen antes de defendernos? ¿Es egoísta protegerse, o es simplemente supervivencia? Déjame tu respuesta en los comentarios. Y si conoces a alguien que está pasando por algo similar, comparte esta historia. Porque a veces, saber que no estás sola es lo único que necesitas para encontrar el valor de defenderte. Gracias por escucharme. Gracias por creerme. Y recuerda, nunca es tarde para recuperar tu dignidad. Nunca.